continuar nuestro tema. Ayer no hemos terminado hígado, nos faltan unas pequeñas partecitas que es ya prácticamente el final. Hemos dicho que el hígado pues, es una víscera maciza, la más grande del cuerpo, que se divide en dos lóbulos. Y cada lóbulo se divide en segmentos. Entonces, esto se conoce desde el año 1957. Juntamente con Pestis, es un francés el que ha descrito la anatomía del cuerpo humano, la topográfica y la descriptiva. Es un estudiante de medicina, no ha llegado a completar ni a recibirse de médico, pero imagínense semejante libro que nos ha dejado para la humanidad. Un libro sin comparación. Hay otros libros que han salido después, pero creo que el Pestis es el más completo y el más impresionante porque los dibujos, los esquemas, pues excelente. Aquí tenemos otro anatomista francés que en 1957, Coinaud, este anatomista, pues ha descrito los 8 segmentos del hígado. Entonces, y desde aquel entonces se viene aplicando. Y esto nos sirve para los procedimientos, sobre todo para las cirugías. Y esto es muy importante conocer en los casos de trauma cerrado o estallido del hígado o cualquier otra situación que vaya en relación con el hígado. Cada segmento del hígado recibe un pedículo exclusivo para él. Independientemente de todo, tiene su rama de la vena porta, tiene su rama de la arteria hepática y tiene un ramo para el conducto biliar. Entonces, cada segmento, aquí tenemos, miren jóvenes, el segmento 1 tiene todo para él solito, arteria, vena y conducto biliar, aunque el segmento 1 caprichosamente desemboca hacia la vena porta, su retorno, o sea que no tiene vena, pero es hacia el sistema venoso sistémico lo que va a drenar. El segmento 2 ocupa el lóbulo izquierdo, el 3 también el lóbulo izquierdo. El 4 ya es parte del lóbulo derecho, pero el lóbulo derecho anatómicamente hablando, quirúrgicamente hablando, no. Una parte sí, otra parte no. El segmento 5 está por debajo de la vesícula. El segmento 6 es el borde externo del lóbulo derecho, también del derecho, pero en la parte posterior superior es el 7. Miren, tienen venas, cada segmento tiene su pedículo, mini, pero tiene. Así como tiene el que le llega, también tiene el que le sale. La vena hepática derecha, la suprahepática, sale del segmento 7, del segmento 6, del segmento 8, de todos los segmentos, cada uno. La media del segmento 8 y del segmento 4. Y la izquierda, miren, del segmento 2 y del 3. Entonces, esto es lo que nos ha dejado de enseñanza y lo que nosotros todavía conocemos y practicamos esta división segmentaria del hígado. Tenemos el hilio hepático, la vena porta, ramo derecho, ramo izquierdo. Entonces, el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho. El hilio hepático está un poquito más hacia el medio, pero corresponde al lóbulo derecho, porque el hígado no está así de frente, sino que está un poco ladeadito, está de costadito. Pero lo importante es que debemos saber, el hígado tiene 8 segmentos. 3 segmentos corresponden al lóbulo izquierdo y 4 segmentos al lóbulo derecho. El segmento 1 está independiente, está muy posterior.
Aquí tenemos otro esquema de lo que es los segmentos. Miren, el 1 está atrás y el segmento de 2 meramente del lóbulo izquierdo, el 3, el 4 también. El 5 ya corresponde al lóbulo derecho, el 6, el 7 y el 8. La vesícula está por debajo del 5. Como ven, la posición del hilio del hígado está un poco inclinadito. Entonces, muchos de nosotros nos han enseñado que esa cisura que divide desde el hilio que está casi al medio es el lóbulo derecho y el otro es el izquierdo. Pero si es que hablamos quirúrgicamente, el lóbulo derecho viene de un punto de la mitad de la vena cava de aquí arriba hacia otro punto que se dibuja a la vesícula, al fondo de la vesícula. Y trazando esta línea o uniendo esta línea, el que está hacia la derecha es el lóbulo derecho del hígado y el otro es el lóbulo izquierdo del hígado. Entonces, esa es la cuestión que nos toca revisar. En esto simplemente es un recordatorio a lo que ustedes han visto. Tampoco quisiera no decir esto porque cuando lleven cirugía, pues van a ver que es muy importante. O cuando vean páncreas, todo esto está relacionado con la vía biliar y el páncreas. Pero siempre hay que tener en cuenta la disposición de lo que es del hilio hepático. Si ustedes se fijan, es un poco oblicuo hacia la mitad. La media, o sea, la mitad del cuerpo, ahí está la vena cava. Va por detrás del hígado. Pero la vena porta no va paralelo a esto, sino que va un poco inclinado. Entonces, eso es lo que debemos tener presente para tocar las partes más importantes de lo que es la patología quirúrgica del hígado. Como ven, se puede hacer resecciones segmentarias, que no es muy complicado. Y también se puede hacer cirugías mayores o resecciones que combinen estos segmentos y no siempre quitar todo el lóbulo. Podemos quitar segmentos 5 y 6, segmentectomía anterior, o podemos quitar parte del 4 más, anterior, ampliada. Entonces hay muchas cuestiones que hay que tomar en cuenta, jóvenes, pero podemos quitar 1, 2 o 3 o hasta 4 segmentos en un procedimiento. Una persona vive perfectamente bien con que le dejes la mitad del hígado, un lóbulo, cualquiera de los dos. Y de hecho, para hacer un procedimiento de este tipo, la primera y única condición es que la lesión no sea bilateral o no esté extendido hacia el hilio, que no comprometa la parte media del hígado. Entonces, esa es lo que hemos tratado de revisar. Hay una otra clasificación que ha salido el año 2000, pero yo creo que esa clasificación crea un poquito más de confusión que esta. Esta es la más clara, es la más precisa y la más imponente, aunque se haya hecho casi un siglo atrás, pero es la mejor que hasta ahorita tenemos. Entonces, con esto hemos terminado lo que es lo más importante de la patología del hígado. Y vamos a pasar, para ir acortando y ganando nuestro tiempo, al siguiente tema, jóvenes. El siguiente tema es hígado. También es hígado, pero patología del hígado. Y dentro de esta patología del hígado, pues, tenemos el absceso. El absceso hepático. Entonces, ¿qué es el absceso? ¿Cuál es su definición? Es una colección supurativa de material dentro del parénquima hepático, el cual puede estar infectado o ser causado por bacterias, hongos o parásitos. ¿Qué es el contenido de esta colección del absceso? Glóbulos blancos que han caído en combate, o sea, soldados. ¿Cuáles son los soldados más importantes de nuestro cuerpo? Los glóbulos blancos.
y tejido parenquimatoso que se ha necrosado. Esta combinación forma el contenido del absceso. Entonces, el absceso, volvemos a reiterar, el absceso hepático puede ser originado por bacterias, hongos o parásitos. Entonces, en esta cuestión se clasifican los hongos bacterianos, el piógeno o el amebiano. Son los más frecuentes. En la actualidad hay muchas alternativas de tratamiento médico para combinar y hacer uso del mejor arsenal terapéutico. Pero a pesar de que estas cosas se han ido mejorando y perfeccionando y tenemos más antibióticos, persiste la mortalidad, 8 al 31% de las gentes. Naturalmente no son directamente proporcionales a la infección. Aquí va a participar otros factores concomitantes o comorbilidades, otras enfermedades que afectan y que agravan esto del absceso o perjudican el tratamiento. En el siglo pasado, la principal causa era secundaria a los cuadros de apendicitis complicada. La mortalidad era muy alta. Y curiosamente, las personas más jóvenes eran las que fallecían, 20 a 30 años. Pues algo ha debido pasar que no se conocía o no se tenía el adecuado cuidado para seleccionar los antibióticos o las complicaciones que causaban. Si nos reportan los reportes de literatura que los cuadros apendiculares eran los más frecuentes para causar mortalidad, pues los abscesos que se originaban de esto, algo tenían que causar que todavía no se conocía y que después probablemente se ha llegado a destapar. ¿Cuál es la etiología del absceso hepático? Es la infección a través del árbol biliar, es la principal causa en el tiempo actual y es responsable del 30 al 50% de los casos. Patología biliar, tal vez por la vecindad del hígado, tal vez por la comunicación, tal vez porque es parte del hígado, pero es el causante número uno de estos abscesos. También aquí en el esquema tenemos abscesos secundarios a procesos neoplásicos. Y en esto pues pueden ser tumores primarios del hígado o metástasis del hígado. No se olviden que la lesión neoplásica crece sin control y crece de manera rápida y crece produciendo vasos de neoformación para su alimentación. Entonces, cuando no tiene el alimento necesario para cubrir esta actividad de crecimiento violento, rápido y desordenado, va a morir ciertas partes del tumor y eso es la necrosis tumoral. Y a veces esto se sobreinfecta y tenemos el absceso sobre un sitio neoplásico. Los abscesos iatrogénicos que producen la vía biliar. Las lesiones del conducto biliar. Entonces, las embolizaciones o los traumas de los vasos del hilio hepático. Y otro grupo tenemos los abscesos de etiología infecciosa, patologías sépticas. Siempre está la vía biliar primero. Cuadros de apendicitis, diverticulitis. La apendicitis, si bien es cierto, esto es en las personas jóvenes. La diverticulitis se presenta en personas mayores, pacientes que tienen otras comorbilidades que hacen que esto sea más agresivo y sea también causa de un absceso hepático. Enfermedades intestinales inflamatorias. Entonces, todo este grupo
va a formar los abscesos hepáticos. Aquí se van a asociar traumas abdominales cerrados o fases de respuesta aguda en la persona que ha sufrido, por ejemplo, un trauma o una enfermedad inflamatoria. Entonces, estos son parte de lo que ocasionaría el absceso, la etiología del absceso. Aquí vamos a volver a reiterar de otra manera esto que hemos mencionado. Etiología. Las infecciones del árbol biliar. ¿De dónde vienen? Obstrucción por procesos neoplásicos. Y a esto se agrega un proceso infeccioso. La instrumentación, ya sea una RCP o una coledocolitiasis. La coledocolitiasis es la presencia de cálculo en la vía biliar, que no causa absolutamente nada, que es crónico, pero cuando obstruye esto, se sobreinfecta la vía biliar y va a producirnos, ¿qué cosa? Una colangitis. La colangitis, si no se resuelve pronto, va a condicionar una sepsis a nivel del hígado, con compromiso del estado neurológico del paciente. Entonces el paciente va a entrar en coma. Entonces todo esto es causa de un absceso hepático. Las infecciones intraabdominales, una apendicitis complicada que no ha sido adecuada y oportunamente tratada, va a tener complicaciones de sepsis. Este también es una causa. Y esto es en pacientes jóvenes, pacientes en edad productiva, por ejemplo, su edad de ustedes, 20 a 30 años. Es lo más frecuente. Las enfermedades diverticulares con proceso reagudizado, las diverticulitis, son dilataciones saculares del intestino grueso. Pero cuando esto se inflama, va a causar o se perfora, va a ser sitio de un proceso infeccioso abdominal. Y esto, si no se resuelve, va a ser potencial causa para formar un absceso hepático. Por extensión directa, las colecistitis. A veces en la colecistitis se obstruye. En la colecistitis puede haber necrosis de la pared o puede haber piocolecisto, o sea, infección dentro de la vesícula. La vesícula no tiene sitio de drenaje de la sangre, drena directamente al hígado. Entonces, esto es una causa para presentar un absceso hepático. El absceso perirenal por vecindad tenemos por vía hematógena. Entonces, estas son las causas directas. Invasión hematógena. Los cuadros de endocarditis es un proceso infeccioso. Bacteremia, traslocación por tumor o proceso inflamatorio. Todas estas cosas invaden al hígado por vía hematógena. Trauma abdominal, una reacción aguda o un trauma cerrado o procedimientos quirúrgicos en el abdomen también son causa de absceso. Complicaciones posoperatorias, estenosis de la arteria o estenosis en las derivaciones biliodigestivas. Esto, lo mismo que la colangitis, va a dar una infección y esa infección va a ser la causa que va a formar un absceso a nivel del hígado, porque la bilis sale del hígado y está en comunicación con el hígado, la vía biliar. Entonces, la criptogénica, 30% no se encuentra la causa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no conocemos la causa de dónde viene. La sobreinfección, una sobreinfección de un quiste o una metástasis que se ha necrosado y se ha sobreinfectado, también va a ser causa para producir un absceso hepático. Cuerpo extraño, huesitos de pescado. Pollo es un poco más raro, pero el pescado sí es el más frecuente. ¿Cuáles son las vías de invasión? ¿Cómo llega al hígado? Por vía arterial.
la bacteremia, las endocarditis, las embolizaciones. Pueden llegar por la arteria hepática. Por vía venosa, bacteremia, infecciones intraabdominales. Entonces, las metástasis de colon. Por la vía biliar, enfermedades de la vesícula, tumores de la vesícula o de la vía biliar, estenosis. Por contigüidad o por invasión de estructuras vecinas, va a invadir también directo al hígado. Entonces, llega al hígado y sale por las venas hepáticas, derecha, izquierda y media, o las suprahepáticas. ¿Cuáles son los factores de riesgo y las causas para que se presente un absceso hepático? Factores que aumentan la incidencia. ¿Cuáles son? El sexo, el masculino, es el más propenso. La edad va de 50 a 60 años. Comorbilidades. Pacientes con diabetes mellitus son más propensos a esto. Pacientes con hipertensión o daño hepático crónico. O pacientes que tienen patologías crónicas donde el estado inmunológico está alterado, por ejemplo, el SIDA, la tuberculosis. Estas patologías donde el estado inmunológico está hecho bolsa son más propensos a una invasión bacteriana. ¿Por qué? Porque las defensas están muy bajas. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la mortalidad ahora en esta patología? El tamaño del absceso mayor a 5 centímetros. Datos de ruptura del absceso, o sea que el absceso se ha roto. Ese es un factor que también eleva la mortalidad. Que el paciente, aparte de esto, tenga un cáncer que esté asociado. Al tener un cáncer es un paciente desnutrido, es un paciente que el estado inmunológico está deprimido, entonces es más propenso a hacer un absceso hepático. Y pacientes con falla multiorgánica, pacientes donde tienen, ¿qué quiere decir falla multiorgánica? Más de un órgano, una víscera está en falla. Falla renal, falla cardíaca o insuficiencia ventilatoria pulmonar. Otra de las patologías es la cirrosis hepática. También una patología que va a aumentar la mortalidad en los casos de un absceso hepático. Y la sepsis, la infección. ¿Cuál es la presentación o la forma de presentación de los abscesos hepáticos clínicamente? Fiebre es el más frecuente, 90%. Dolor abdominal, de la mitad al tercio de los pacientes. Escalofríos, náuseas, vómitos, compromiso del estado general. Ictericia, jóvenes. ¿Qué comorbilidades pueden presentarse ahí? El paciente. Hemos dicho que el factor de riesgo son las enfermedades y el daño es morbilidad en un paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de absceso hepático? ¿Cuál es el estudio ideal? La tomografía ideal de tórax, abdomen, jóvenes. Tiene mayor sensibilidad que el mismo ultrasonido. En manos expertas, y hay lugares donde no se tiene tomografía, la ecografía también es un excelente medio que no hay que menospreciar. Pero la tomografía tiene una sensibilidad casi del 100%. Pero su dificultad es cuando el absceso es pequeño, menos de 1 centímetro. Se tiene dificultades. Lo importante que para decir absceso se tiene que documentar o evidenciar la presencia de aire. Entonces, lesiones
menores de 1 centímetro es un poquito difícil. La mayoría de las lesiones de los abscesos hepáticos están en el lóbulo derecho y son únicas. El 25% se va a encontrar un derrame en la pleura. Entonces, la tomografía y la ecografía. El ideal es la tomografía. ¿Cuáles son los laboratorios que hacemos como coadyuvantes ante la sospecha de un absceso hepático? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? La proteína C reactiva va a estar alterada, va a estar aumentada. Los glóbulos blancos van a estar en ascenso, 12, 15, 20.000. Va a haber anemia. Las transaminasas van a estar alteradas. La bilirrubina no siempre, pero va a estar elevada a expensas de la indirecta, la fosfatasa alcalina, jóvenes. La velocidad de sedimentación va a estar alterada. ¿Cuáles son las bacterias gram negativas que pueden afectar esto? La Klebsiella pneumoniae. Forman gas. Entonces, por eso en el absceso hepático pues se busca la presencia de gas. La colonoscopía es recomendada. ¿Por qué? Porque esta Klebsiella, esta bacteria que es gram negativa, tiene alta asociación con algunos pacientes que padecen cáncer. Y son sitios de enfermedades crónicas o son causa de necrosis o fuga a nivel de las anastomosis o necrosis segmentarias del intestino delgado o grueso. Entonces, esta cosita hay que tenerle mucho cuidado. Son tal vez similares o menos preocupantes que el Clostridium. El Clostridium también es una causa para una infección severa y causa necrosis en el intestino. La Escherichia coli es otra bacteria, también es gram negativa. Y otras, pues, polimicrobianos y algunos gram positivos. El hemocultivo es muy importante, o el coprocultivo, jóvenes. Pero a veces no siempre tenemos la suerte de tener la evidencia. ¿Por qué? Porque tal vez el manipuleo, tal vez el retardo en el procesar, etcétera, ha causado que esto no sea evidente. ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento del absceso hepático? En el tiempo actual esto ha cambiado mucho. Hay mucho más arsenal. Pero, ¿cómo podemos bajar la mortalidad? Pues en el tiempo actual tenemos el drenaje abierto y el drenaje percutáneo. En el drenaje percutáneo, pues, es por punción aspirativa y dejar un catéter o un drenaje, o la punción con aguja fina, cualquiera de esas cuestiones. Va a depender del tamaño del absceso. El manejo médico sí o sí puede ser con cultivo o puede ser indicado de manera empírica. Usar antibiótico para gram positivos, para gram negativos y para anaerobios. Así hemos cubierto toda la gama de bacterias. Nos quedaría para los hongos, pero con esta combinación para los 3 grupos hemos cubierto y seguramente vamos a curar el absceso. El absceso hepático es de manejo médico, pero a veces se tiene que recurrir a otras modalidades. El drenaje percutáneo, la cirugía. Estas 3 cosas son las modalidades: manejo médico, drenaje percutáneo y cirugía. Y lo importante también es manejar la causa que ha ocasionado todo esto. En el manejo médico, antibióticos.
Llámense cefalosporinas de tercera, cuarta generación, pero que tenga una cobertura para gram positivos y ampliamente. Y también otro antibiótico para gram negativos. ¿Qué cosas puedes usar? Desde la gentamicina, la micacina o las quinolonas. Te cubren. Ahora, las cefalosporinas de cuarta generación cubren a gram negativos y gram positivos. El manejo de las otras enfermedades que afectan al mismo tiempo al paciente. Si es diabetes, el control de la glicemia. Entonces, el manejo médico es para abscesos pequeños, que con el antibiótico esto se puede curar y se puede revertir. Hay procedimientos no quirúrgicos, el drenaje percutáneo o aspirativo con aguja fina. Es efectivo, es en el tiempo actual el ideal, pero volvemos a reiterar, depende del tamaño del absceso. El drenaje percutáneo es más efectivo, pero a pesar de que hagamos drenaje percutáneo o punción aspirativa con aguja fina, tienes que usar antibióticos, sí o sí. Entonces, esto es complementario al manejo médico, que puede acortar tiempo, sí, que puede, pues lo que tenía que durar 2 o 3 semanas, pues esto puede resolverse en una semana. El antibiótico no es por 1, 2, 3 días, por lo menos lo mínimo es 7 días hasta 2 semanas. Dependerá del tamaño, la severidad del absceso. Entonces, la punción va a permitir tomar muestra del mismo absceso para cultivo y para confirmar, aunque tal vez en una mayoría de los casos, ya que hemos empezado con antibióticos, el cultivo va a ser negativo, pero no obstante de eso estamos en la obligación de hacer cultivo. El seguimiento se hace con los estudios que hemos hecho el diagnóstico. El manejo quirúrgico, jóvenes. Mire, más del 90% no requiere de cirugía. ¿Por qué? Porque se ha resuelto con el manejo médico inicial o con la punción. El manejo quirúrgico, pues, es ideal si el absceso se ha roto, o hay inminencia de ruptura, o es de difícil acceso para hacer una punción, o si son múltiples abscesos. Cuando son múltiples abscesos, generalmente es bacteriano. Entonces, otra de las cuestiones cuando falla al drenaje percutáneo, hay que abrir. Entonces, si ha fallado al drenaje percutáneo, también ha fallado al manejo médico antimicrobiano. Cuando hacemos el manejo quirúrgico puede ser a cielo abierto, con incisión o laparoscopia. Aquí esto ya se hace en abscesos mayores a 5 centímetros. ¿Cuáles son las complicaciones de los abscesos hepáticos? 15% van a desarrollar complicaciones. ¿Y cuáles van a ser las complicaciones? La rotura del absceso. Y esto va a condicionar peritonitis, va a condicionar choque séptico o puede llevar a la muerte. ¿Cuáles son los que tienen mayor riesgo de ruptura en el absceso? Los que están sobreinfectados con Klebsiella pneumoniae. Además de que esta infección también invade y afecta el sistema nervioso central, causando meningitis o endoftalmitis, o sea, inflamación. Entonces hay molestias en los ojos. ¿Cuál es el factor de riesgo para ruptura? Se asocia a esta infección, a diabetes mellitus y el tamaño. El tamaño grande y sobre todo si es superficial, ese es más propenso a romperse. No se olviden que el absceso ahí adentro, también las bacterias generan gas y eso se ve como aire.
Entonces, la otra cuestión, la otra complicación es la diseminación a cavidad pleural. Va a producir derrame, empiema o neumonía a nivel del tórax. Mayor recurrencia y la mortalidad más elevada se presenta en pacientes que tienen un origen de la infección en la vía biliar. Entonces, eso es en general lo que podemos hablar del absceso hepático. Ahora vamos a dirigirnos más específicamente a cada uno por separado. Se clasifican los abscesos hepáticos en biógenos y bacterianos. La incidencia varía de una región a otra, pero ambos son más prevalentes en los varones. El biógeno, ¿cuál es la presentación? 4 por 100.000 habitantes en el primer mundo. También es más frecuente en los países occidentales, Europa, parte de Europa. El amebiano, 5 a 22 por 100.000 habitantes. Esto es en Latinoamérica. Es más frecuente en el sudeste asiático o en los países del tercer mundo. Tampoco no hay que avergonzarse de eso, porque es una realidad. El absceso amebiano es causado por la entoameba histolítica. 50 millones de infecciones y 100.000 muertes por año a nivel mundial. Eso es lo que reporta la OMS. Hay zonas con mayor prevalencia: India, África, América Central y el Sur. En América Central es México, el sitio donde es el más representativo, donde las personas, jóvenes, es tan frecuente y a veces asustaba esta cuestión del absceso amebiano hepático en México. Se ve que la ameba es más brava, es más agresiva que en otras partes del mundo. Pero, en fin, todos estos tratamientos, allá no hay mucho para hacer punción. Directamente era abrir ante la inminencia de datos de peritonismo o irritación, o en ecografía o la tomografía, tamaño considerable, difícil de acceso, o estructuras que se interponían para hacer una punción, abrir directamente y continúa en el manejo antimicrobiano. Entonces, eso es bastante frecuente en México, no solamente el absceso hepático. Pues el pinche ameba es muy dramática y muy fuerte. A veces es resistente inclusive al metronidazol. Teníamos que usar, aquel entonces no había lo que tenemos ahora, pero usábamos la dehidroemetina, una ampollita por día. El paciente en una semana, 10 días, estaba chalinga. Ya estaba en condiciones de irse a su casa. Entonces, estos abscesos son la manifestación extrahepática más frecuente. Los hombres son los más afectados. ¿Cuál es la fisiopatología de la pinche ameba? Los quistes son ingeridos por el ser humano. Entonces, los quistes pasan al tubo digestivo, llegan al intestino delgado, a nivel del ilion terminal, donde van a colonizar el ciego y todo el ascendente. Entonces, de aquí, la primera condición va a ser la parasitosis. Si hay algún factor que favorece a que esto siga creciendo, pues van a formar los amebomas dentro del intestino grueso a nivel del ciego o el ascendente. A veces los amebomas son y han sido y van a seguir siendo causa de confusión con cuadros apendiculares. Es otro de los diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta. Entonces, el quiste se va a multiplicar, se va a romper, va a eclosionar, van a salir los trofozoitos.
Entonces, esto se multiplica y de esto va a ir a otros lugares, el trofozoito. Y una parte va a ser eliminada. Entonces, por las heces y el ciclo va a volver a repetirse. Contaminación, ingestión, y otra vez entra, y otra vez reinfecta el intestino, pues, y sigue botando por las heces. Quistes. El quiste contamina y es un ciclo que casi nunca acaba. La forma de infestación es los quistes maduros que ingiere el ser humano. En el intestino esto eclosiona y van a aparecer los trofozoitos, se multiplican. Entonces, nuevamente, se mantiene el ciclo, salen por abajo. Si esto sigue perpetuándose, ya tienes amebomas, bueno, tienes otras patologías que disminuyen el estado inmunológico a través de la sangre venosa, pues por la porta y todo eso llegan al hígado y pueden llegar al pulmón o pueden causar los estragos que causan, lo que hemos mencionado. Es un parásito que pareciera que en otros lugares es indefenso, pero allá no. Allá las diarreas son más violentas. Y si eso no se cura adecuadamente, pues el riesgo es alto de tener un absceso hepático. Que el absceso hepático allá, a veces no necesitábamos laboratorios jóvenes, ni siquiera necesitábamos tomografía, clínicamente, porque la característica del paciente, la piel, la facies, se torna algo especial. La piel se hace color terroso. El paciente está séptico, está diaforético. Entonces, a veces clínicamente ya se llegaba a reconocer y hacer un diagnóstico. Entonces, su clínica es similar a la de los abscesos piógenos. En el tercio va a presentar sintomatología gastrointestinal. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Puede haber fiebre, pero básicamente hay dolor abdominal, dolor a nivel del abdomen superior. Y la facies, la piel adquiere un color terroso. Y el paciente pareciera tener una infección, está diaforético, está taquicárdico, está ansioso. Bueno, pues rápidamente una tomografía o una ecografía, si es que hay a disposición. Y si no, la paratomía exploradora. Entonces, ya ahí vamos preparados para un lavado y colocar un drenaje en el absceso y lavar. ¿Cuáles son los laboratorios que se hace en estas zonas? Antígeno de sensibilidad, 95%. Hemaglutinación indirecta, la sensibilidad 70-80%. Y el copro, el identificar los trofozoitos de la ameba. ¿Cuál es el diagnóstico del quiste o del absceso amebiano? Entonces, lo importante es la clínica, la ecografía y la tomografía. Entonces, 80-90% afecta el lóbulo derecho. En la tomografía vamos a ver que, primero, no hay gas. Segundo, es una lesión de tamaño considerable, pero bien delimitada. Y está localizado en el lóbulo derecho. En esto, con la guía tomográfica o ecográfica se puede hacer la punción si no hay datos de irritación peritoneal o inminencia de ruptura. Con guía tomográfica o ecográfica se hace la punción y se deja un drenaje percutáneo en la cavidad.
y a través de este catéter se puede hacer lavados. ¿Cuál es el pronóstico de esto o el tratamiento? Entonces, los imidazoles, metronidazol, es el tratamiento que desde la historia y quién sabe hasta cuándo va a ser el de elección, el más económico y el más efectivo. Entonces, este absceso tiene menor mortalidad que el absceso piógeno. ¿Qué es lo que se busca en el tratamiento? Hay que erradicar el tejido y hay que erradicar lo que queda o lo que está en la luz del intestino. Para esto usamos metronidazol, el tinidazol es el último que se tiene y otro es el noxón, la nitazoxanida. Entonces son tratamientos orales los dos últimos. El metronidazol de preferencia es parenteral, aunque hay también vía oral. Para nuestro medio es ideal el vía oral, pero para México, Nica, compadre, no se hace allá. Allá hay que ser agresivos, todo es vía parenteral y al metronidazol hay que agregarle dehidroemetina. ¿Cómo se elimina la ameba que está en la luz? La paromicina, la iodoquinol. Estos son cosas nuevas que están recomendando. No olviden de que esto de las parasitosis es propio del tercer mundo. Por eso al principio nos decía, los países, sobre todo India, con superpoblación, donde la pobreza, donde las condiciones sanitarias son deficientes. Porque si es que, por ejemplo, en India, en las condiciones socioeconómicas en las cuales vive la gente, se presentaría una ameba de esas que viven en México, que tal vez el medio, tal vez el agua, tal vez no sé qué, le hace tan virulenta, tan agresiva, llegaría a India, yo creo que causa estragos. Pero afortunadamente creo que esa ameba cambia sus hábitos cuando sale de ahí, porque solo en México, hasta en la actualidad, sigue siendo agresiva, al cual le respetan los médicos, los clínicos y también los cirujanos. ¿Cuáles son las indicaciones de drenaje de los abscesos? Abscesos de 5 a 10 centímetros. Hay que drenar. Abscesos que están localizados en el lóbulo izquierdo. Abscesos en los cuales se ha hecho el tratamiento médico, antimicrobiano y antiparasitario y ha fallado. O abscesos que tienen ubicación subcapsular. Estos tienen mayor riesgo de causar ruptura. Y si causa ruptura, pues es otra complicación más que hay que hacer. Sí o sí hay que operar, hay que lavar y hay que drenar. Entonces, esas son las indicaciones de drenaje. Ahora, el absceso piógeno, jóvenes, es otro de los abscesos que afecta al hígado. Las causas son microorganismos. Pero de esos microorganismos, ¿cuáles son los más frecuentemente que afectan o son causa de los abscesos piógenos? E. coli, el estafilococo aureus, la Klebsiella pneumoniae. No solamente esto es en Asia, aquí también hay, y también es causa de un absceso, y es causa de una infección que puede llevarse al paciente a la muerte. Estos abscesos tienen alta mortalidad. El absceso amebiano no tiene baja mortalidad, pero estos abscesos piógenos tienen alta mortalidad. A ver, en esta imagen tenemos el hígado, lóbulo izquierdo.
Miren el absceso. Da la impresión de ser tabicado y nos muestra claramente la vesícula y la vía biliar. Entonces, la E. coli es una bacteria gram negativa que puede colonizar la vía biliar en un paciente que ha tenido una salmonela, por ejemplo, o una infección. Entonces, esta bacteria puede invadir rápidamente la vía biliar y por ende el hígado. El estafilococo aureus. Este estafilococo pues no es propio de las vísceras internas. Este es un gran positivo que vive de manera natural en la piel del ser humano, pero las sobreinfecciones, las contaminaciones pueden ingresar y causar esto. La Klebsiella pneumoniae es una bacteria gram negativa que vive en la boca, vive en los intestinos, pero cuando invade o hay situaciones donde favorecen su colonización, va a causar infecciones. ¿Cuáles son las causas de infecciones del absceso piógeno? Aquí vamos a ver las causas biliares. Es más de la mitad, jóvenes. La causa de la vía biliar para formar un absceso piógeno pues es alta, 50-60%. Puede ser iatrogénica, puede ser obstrucción neoplásica, por ejemplo, de la vía biliar por un cáncer de cabeza de páncreas o por un tumor de Klatskin que obstruye la vía biliar distal. Y esto se va a sobreinfectar y va a causar colangitis. No es el cáncer el directo causante, sino que es causa-efecto. Las coledocolitiasis tienen la misma modalidad. Obstrucción de la vía biliar, sobreinfección, por E. coli o por otra de las bacterias. Y esto va a causar, por vecindad, por comunicación con el hígado, el absceso piógeno. El procedimiento que hacen los endoscopistas, la colangiografía percutánea, esa también es una causa instrumental de causar una infección. Las malformaciones congénitas, entonces participan, no directamente, pero indirectamente van a participar. También hay infecciones intraabdominales como causa del absceso piógeno, los cuadros apendiculares que se han complicado y no han recibido el tratamiento oportuno. La enfermedad diverticular complicada con diverticulitis forma un absceso y tienes una peritonitis localizada o generalizada que va a invadir la vía biliar y va a llegar al hígado y va a causar un absceso. Los tumores gastrointestinales que se sobreinfectan. No se olviden que el paciente que es portador de cáncer es un paciente inmunodeprimido, donde las defensas están bajas y es propenso a formar o sobreinfectarse con cualquier tipo de bacterias. Por extensión directa, las colecistitis por vecindad, el absceso perirenal, el absceso suprémico. Eso va por extensión directa. Por causas hematógenas, las endocarditis, la infección de los catéteres venosos centrales, es otra de las causas para formar abscesos hepáticos. Las infecciones dentarias, la sepsis de cualquier foco, por vía hematógena, llegan al hígado y son causa de la aparición de un absceso. El trauma. Entonces, puede ser iatrogénico. La radiofrecuencia. La radiofrecuencia es un tratamiento nuevo para destruir los cánceres de manera paliativa y se hace por punción con una aguja especial en el tumor y se descarga la energía y va a producir necrosis en el tumor. Entonces, esto también puede ser causa de infección por un manipuleo inadecuado. El trauma directo de abdomen va a alterar y va a
infectar la cavidad abdominal. Las infecciones por anaerobios, jóvenes, producen necrosis. Las complicaciones postoperatorias, donde se tenga que presentar una estenosis de la arteria hepática, o estenosis de la vía biliar, o un reflujo que va a aumentar y va a agravar. Al haber reflujo, el riesgo de infecciones pulmonares es alto. Y las criptogénicas, o sea, las desconocidas, no se encuentra la causa. Entonces, todos estos grupos son las causas para originar un absceso hepático. ¿Cómo llegan al hígado? Por la arteria hepática, bacteremia, sepsis en cualquier foco dentario, por vía hematógena al hígado, a través de la arteria. Por la vía venosa, a través de la porta, lo primerito que va a ir del abdomen, todo del abdomen, por la vena porta. Entonces en el hígado va a producir. Por la vía biliar, las colecistitis litiásicas o las colecistitis alitiásicas o estenosis de la vía biliar. Y por extensión directa o por vecindad, como le quieran llamar, absceso perirenal, por ejemplo, absceso sufrénico por vecindad, va a invadir el hígado y va a contaminar. Entonces, esas son las vías de diseminación. ¿Cuál es la presentación clínica de los abscesos piógenos? Fiebre, 90%. Dolor abdominal, 50-75%. Escalofríos, 60%. ¿Cuál es su triada? Lo mismo, fiebre, dolor e ictericia. Entonces, todos los abscesos siempre se acompañan de ictericia. La ictericia es a expensas de la bilirrubina indirecta. La patología obstructiva es a expensas de la bilirrubina directa. Entonces aquí no está obstruido, puede estar obstruido por una colangitis, pero básicamente un absceso se eleva la bilirrubina indirecta. El laboratorio para un paciente con sospecha de un absceso piógeno, se eleva el PCR, hay leucocitosis de 20-30,000, va a haber hipoalbuminemia, las pruebas de función hepática están alteradas, pero también puede haber y va a depender de la causa del absceso. El absceso puede ser negativo, jóvenes, no siempre todo es positivo. Tampoco debe desanimarnos si la clínica y los estudios de extensión o de imagen hay evidencia de un absceso y en el cultivo tenemos negativo, no hay que desanimarse. Hay que empezar el tratamiento, es bacteriano y a veces es polibacteriano, no es una sola bacteria. Entonces lo ideal es empezar con antibióticos para gram positivos, otro antibiótico para gram negativos y otro antibiótico para anaerobios. Entonces es una combinación excelente. Las imágenes, la tomografía. Son lesiones que pueden ser únicas o pueden ser varias en el lóbulo derecho. Puede asociarse, al igual que el otro, a derrame pleural. La ecografía tiene alta sensibilidad, pero no sirve para lesiones pequeñas, jóvenes. Tenemos esa dificultad. Miren, aquí tenemos una tomografía, sensibilidad 95%. Permite hacer el diagnóstico. Un absceso único y un absceso tabicado, o sea, tienes una imagen en la fase arterial, hipervascular, y otro en fase portal, o sea, venoso. Muestra septos, o sea, divisiones. No había sido uno solo. Aquí es un absceso tabicado, o son abscesos unidos en el parénquima hepático.
sea que es multilobulado o multiloculado. ¿Cuál es el tratamiento del absceso bacteriano? Antibiótico, drenaje y manejo de la causa, buscar la etiología. ¿Cuál ha sido el factor que ha llevado a la presentación del absceso piógeno? Hacer antibiótico terapia. A veces 4 a 6 semanas es demasiado tiempo, pero se puede hacer un esquema 2 semanas o 10 días y luego cambiar de esquema, pero para el mismo grupo de pacientes o teniendo un resultado de un cultivo. Si yo he empezado con unos antibióticos que he elegido y tengo el cultivo, y en el cultivo yo tengo un resultado que me dice, por ejemplo, para la cefalosporina o para la cefotaxima, es resistente. Entonces yo estoy obligado a acomodar mi antibiótico. Si a la cefotaxima es resistente, tengo que cambiar. Según el cultivo voy a ver a cuál es sensible para gram positivo. Lo mismo para gram negativo. Entonces, la duración del tratamiento es de acuerdo a la evolución clínica. Y la duración también depende de la respuesta del paciente. Los controles es con ecografías y laboratorios clínicos. Y el control de las comorbilidades, de las patologías asociadas. El drenaje del absceso, el absceso piógeno o bacteriano, está indicado en lesiones de mayores a 6 centímetros. Se tiene que hacer drenaje. Hay que acompañar al tratamiento antibiótico. Cuando hay signos de ruptura inminente, o sea, datos ya de peritonitis que el paciente está presentando, o fiebre durante 3 días, pero el paciente no se ha suspendido, no se ha cambiado los antibióticos. Y a pesar del tratamiento antimicrobiano, el paciente persiste con fiebre. Eso hay que abrir, hay que drenar. ¿Cuáles son las indicaciones basadas en la literatura? Por ejemplo, el año 1996, jóvenes. 460 casos de abscesos piógenos o abscesos bacterianos en este estudio. ¿Qué se ha encontrado? El éxito global por los antibióticos por sí solitos, 85%. ¿Cuáles han sido los factores de falla? El tamaño, mayor a 5 centímetros. Más de un órgano afectado. Y la terapia más cortita, menos de 4 centímetros. La terapia no puede ser con un solo antibiótico. Hay que migrar a otros después de un determinado tiempo. Pero a pesar de eso, pues también si ha fallado esto, es un factor predictivo de falla. El tamaño, más de 5 centímetros, bueno. Solo ha respondido en el 61% jóvenes. El tamaño va en relación a eso. El manejo quirúrgico. ¿Cuáles son las indicaciones para el manejo quirúrgico? Absceso roto. Cuadro de peritonitis clínica. Dificultad para un abordaje percutáneo seguro o patología que requiera cirugía. O los abscesos múltiples o multiloculados. Esas son las indicaciones para someter a un manejo quirúrgico. Pero en la actualidad, jóvenes, debemos decir que la cirugía cada vez está siendo relegado. ¿Por qué? Porque se tiene otras alternativas con el apoyo de la tomografía
o con la guía ecográfica para hacer las punciones o los drenajes con muy buenos resultados. Más del 90% en el tiempo actual no requiere de cirugía, no requiere de procedimiento a cielo abierto. Se puede hacer manejo médico y drenaje percutáneo. Y también la otra modalidad, drenaje bajo visión directa con el laparoscopio. ¿Cuáles son las complicaciones del absceso bacteriano en el hígado o el piógeno? Mayor riesgo los que están con infección por bacteria gram negativa llamada Klebsiella pneumoniae. Sobre todo esto se asocia a la ruptura por necrosis de la pared. La recurrencia mayor es a las causas que se originaron en la vía biliar. Para ruptura, diabetes mellitus, el tamaño más de 5 centímetros o cercano a la cápsula. Para el shock séptico, la falla multiorgánica. A veces por el uso de antibióticos también nosotros o algún medicamento que se ha tenido que utilizar para este paciente podemos llevar a daño, una complicación no esperada. Y esto lleva a la falla multiorgánica y esto pues seguramente lleva a la muerte más seguro y más rápido cuando esto se presenta. Cuando hay un compromiso extrahepático, como ser las meningitis, la endoftalmitis, por infección por Klebsiella pneumoniae. Entonces, esto es una cosa que debe llamarnos la atención y causarnos mucha preocupación. A veces dejamos pasar desapercibido esto y cuando vemos un paciente con cuadros de meningitis, no le damos atención o nos causa susto, pero es producto de la infección. El sangrado. El sangrado pues es poco frecuente, pero sí se presenta. Entonces, jóvenes, uy, caramba, también nos hemos pasado. Mil disculpas, jóvenes, hoy creo que nos hemos pasado. Muchísimas gracias. Ya no voy a decirles si tienen alguna duda, si es que hay alguna duda o algo que no quedó claro, la siguiente clase me lo hacen, por favor, saber para que podamos explicar, porque ya la hora nos ha pasado y seguramente tienen otra clase. Nos vemos el lunes, por favor, a las 18:15. Está bien, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Chicos, muchas gracias. Chao, chao.